Agujeros negros. El gran enigma del universo. La contemplación del cielo nocturno ha despertado desde siempre la imaginación y la curiosidad del ser humano. Ya en la antigüedad se crearon reproducciones del firmamento con objetos que representaban las estrellas de formas muy diferentes. Monumentales estructuras de piedra testimonian los primeros conocimientos acerca de los procesos que tienen lugar en el cielo nocturno. Los humanos miraban a las estrellas no solo para orientarse, como en los albores de la navegación, también para elaborar los primeros calendarios. La astronomía es una de las primeras ciencias. Con la invención del telescopio y el desarrollo de nuevas técnicas de observación, los primeros astrónomos pudieron penetrar cada vez más en la profundidad del universo visible. Con sus mediciones y sus nuevos conocimientos acerca de los procesos del cosmos, fue posible extraer conclusiones sobre el lugar que ocupamos en el universo. En el siglo XVII, el científico británico Isaac Newton escribió su obra sobre la ley de la gravitación universal. La famosa historia de la caída accidental de la manzana, que supuestamente le dio la idea, describe también someramente el contenido de su trabajo, la atracción entre los cuerpos y las leyes del movimiento que llevan su nombre. Newton definió la gravitación como la fuerza que un cuerpo ejerce sobre otro cuerpo. En el siglo XVIII, el clérigo, geólogo y astrónomo inglés John Michell pronunció una conferencia ante la Real Sociedad de Londres en la que reveló su teoría, según la cual los rayos del Sol y de otras estrellas llegan a la Tierra solo porque la luz es capaz de escapar a su atracción gravitatoria. Aplicando las leyes de Newton, calculó que una estrella podía llegar a ser tan densa como para no permitir que escaparan sus propios rayos de luz, y por eso aparecían negras. A este tipo de objetos los llamó estrellas negras. Poco después, un contemporáneo suyo, un marqués y matemático francés, reflexionó también sobre las leyes de la gravitación de Newton y el concepto de las estrellas negras. La historia del concepto de un agujero negro se remonta a mucho tiempo atrás. Fue el famoso astrónomo y matemático francés Pierre-Simon Laplace quien ya a finales del siglo XVIII pensó que podía haber estrellas con una fuerza gravitatoria tan grande que ni siquiera la luz podría escapar de ellas. Intentó ilustrar esa idea matemáticamente, aunque no desarrolló el propio concepto. Ahí se encuentra la idea precursora del agujero negro. Uno de los científicos más famosos del siglo XX, Albert Einstein, revolucionó por completo el mundo de la física con su teoría general de la relatividad, que sustituyó a la física gravitatoria de Newton. Descubrió que el tiempo y el espacio eran inseparables y los combinó en su teoría bajo la denominación espacio-tiempo, con consecuencias de enorme alcance. La cuestión de los agujeros negros empezó a cobrar realmente relevancia con Albert Einstein, con su teoría general de la relatividad que describe la gravitación universal. En un lado de la ecuación tenemos la materia y la energía, y en el otro la curvatura del espacio. La materia curva el espacio-tiempo y todo se mueve lo más recto posible, pero en trayectorias curvas, debido a que el espacio-tiempo es curvo, y eso es exactamente la gravitación. El físico austríaco, artista de cabaret y director del Planetario de Viena, Werner Gruber, se ha propuesto acercar las ciencias naturales a un público más amplio a través de experimentos humorísticos.
Los agujeros negros se postularon a través de la teoría de la relatividad. ¿De qué trata la teoría de la relatividad? Si observáramos el universo como si fuera una gran alfombra de goma y colocáramos sobre ella una esfera, la goma se curvaría hacia abajo. Cuanta más masa tenga la esfera, más pronunciada será la curvatura hacia abajo. Ahora podríamos suponer que en un agujero negro la esfera es muy pequeña o que la curvatura es enorme. Pero eso es completamente falso. Si observamos un agujero negro dentro de nuestro modelo de alfombra de goma, sería como un alfiler clavado en esa alfombra, porque un agujero negro tiene el tamaño de un punto, que los físicos definen como una singularidad. Y una singularidad no tiene dimensiones en ninguna dirección, a pesar de que toda la masa se encuentra en ese punto. Cuanto mayor sea la masa de un objeto, más curvará este el espacio-tiempo. Por increíble que parezca, en los agujeros negros el espacio-tiempo se curva hasta tal punto que se acaba, deja literalmente de existir. La fuerza gravitatoria de los cuerpos no solo incide en la materia. Los rayos de luz se curvan también a causa de la gravitación, lo que modifica su trayectoria, que de otro modo sería lineal. Aquí podemos ver cómo la luz de una galaxia remota se curva debido a la fuerza gravitatoria de otra galaxia cercana. Aquí tenemos un acuario, y en este acuario hay un líquido en el que podemos ver un rayo láser con toda claridad. Los rayos de luz viajan siempre en línea recta, a menos que impacten contra una lente o un espejo. Ahora bien, si hay un agujero negro cerca de nuestro rayo de luz, entonces veremos esto. La fuerza gravitatoria de nuestro agujero negro es muy fuerte. Es tan fuerte que altera la trayectoria del rayo de luz. Un auténtico agujero negro. Dependiendo de la magnitud y la forma del objeto que se encuentra entre el observador y aquello que está mirando, la trayectoria de la luz y por consiguiente su observación también varían. De manera que un objeto podría parecer curvo, aunque en realidad no lo sea. Este gráfico animado muestra cómo la trayectoria de la luz puede curvarse. Estas lentes, denominadas gravitacionales, se han observado en muchas ocasiones. Podrían ser objetos masivos, como por ejemplo estrellas de neutrones o agujeros negros. Einstein comprendió las implicaciones de su teoría, pero consideraba tan absurda la idea de un agujero negro que pensó que habría un mecanismo hasta entonces desconocido que impediría los agujeros negros y sus efectos extremos. En 1939, el físico estadounidense Julius Robert Oppenheimer investigó el colapso gravitatorio de las estrellas masivas. Describió cómo un objeto que hoy denominamos agujero negro podía formarse como consecuencia de la muerte de una estrella masiva. El final de una estrella puede significar también el comienzo de un agujero negro. El Big Bang, el comienzo del espacio y el tiempo y de todo lo que contienen. La materia recién formada no se distribuyó de manera totalmente uniforme. Hubo irregularidades, sitios más densos, con más materia y, por tanto, con una mayor fuerza gravitatoria. Así fue como se formaron las primeras estrellas. Durante un largo periodo de tiempo se fueron desarrollando galaxias como la nuestra, la Vía Láctea, y en ella, entre otras muchas estrellas, una estrella que conocemos muy bien, el Sol. Empezó a existir hace 4.500 millones de años.
A su alrededor se formaron fragmentos que fueron desarrollándose gradualmente hasta convertirse en los planetas que ahora forman el sistema solar y que orbitan alrededor del Sol. El Sol es una estación energética que nutre de vida a la Tierra. Pero, ¿de dónde obtiene su energía? Este vídeo de alta resolución muestra la actividad en la superficie de nuestro Sol. Nuestro Sol es una estrella muy normal y esa es una gran ventaja para nosotros. El Sol, debido a su masa, tiene una vida muy larga, de unos 10 o 12 mil millones de años. Su forma habitual de producir energía es mediante la fusión nuclear, convirtiendo el hidrógeno en helio. Pero al final de su vida entrará en otra fase, durante la cual convertirá el helio en carbono, denominándose gigante roja. Durante esta fase el Sol crecerá masivamente hasta casi alcanzar la Tierra con su borde exterior. Entonces se convertirá en una enana blanca. Si tomamos, por ejemplo, una estrella con una masa mucho mayor que la del Sol, digamos 10 veces más, esa estrella quemará su combustible de una forma diferente. Consumirá su hidrógeno en tan solo unos pocos millones de años. Luego se expandirá hasta formar una gigante roja o incluso una supergigante, pero luego continuará su proceso de fusión hasta llegar al elemento hierro y entonces estallará en una enorme supernova. Y lo que quedará será un objeto más extremo, la denominada estrella de neutrones. Todo comienza con una explosión masiva. La materia restante que queda en el núcleo se comprime considerablemente, formando uno de los objetos más masivos que conocemos en el cosmos, una estrella de neutrones. Hay muchos tipos de estas estrellas y giran a una velocidad inimaginable alrededor de su propio eje. Aquí podemos ver una representación artística de una magnetoestrella. Un terrón de azúcar del tamaño de este objeto tendría una masa similar a la de 5.500 catedrales. Pero, ¿qué sucede con una estrella todavía más masiva? Una que posea incluso 30 masas solares. Su combustible también terminará consumiéndose y se expandirá hasta formar una hipergigante roja. Durante su fase de supernova, arrojará también de forma espectacular sus capas externas al espacio. Los restos de estas supernovas pueden verse todavía hoy. Estas instantáneas cósmicas se encuentran entre los cuerpos celestes más impresionantes que se pueden observar en la actualidad. Son imágenes reales tomadas por el telescopio espacial Hubble. Lo que queda después de un evento cósmico de tal magnitud es uno de los objetos más misteriosos del espacio. Astrónomos, cosmólogos, físicos de partículas y físicos teóricos están actualmente fascinados y muy interesados en los agujeros negros, porque pensamos que si existieran realmente en el universo, se trataría de zonas que nunca han podido ser observadas. Un agujero negro no se puede observar, es una de sus características. Nada puede escapar de él, ni siquiera la luz, así que no conseguiremos una fotografía de un agujero negro. Pero si existen realmente, entonces podremos estudiar regiones en el cosmos que están sujetas a sus propias condiciones. Condiciones muy extremas, de una fuerte gravitación. Y esa es un área del cosmos que nunca hemos podido investigar. Representa un nuevo territorio para los científicos y resulta increíblemente estimulante para nosotros. Científicos de todo el mundo están intentando resolver el enigma de los agujeros negros. Una tecnología cada vez más sofisticada permite explorar regiones del cosmos que han permanecido ocultas hasta ahora y estudiar en mayor profundidad el universo. El radiotelescopio gigante del Instituto Max Planck de Radioastronomía en Effelsberg, Alemania,
cerca de la frontera con Bélgica, es uno de los más grandes del mundo. Un sistema de motores enfoca con gran precisión el disco de más de 9.000 metros cuadrados de superficie y 3.200 toneladas de peso hacia cualquier punto del cielo. El astrónomo Norbert Junkes se dedica aquí, junto con equipos internacionales, a la exploración del espacio. Esto es un radiotelescopio. Se utiliza para la exploración del espacio en el campo de las radioondas. Por tanto, estudiamos el universo frío. Con un radiotelescopio no solemos observar estrellas, ya que sus rayos se encuentran principalmente en el espectro visible. Solemos observar el material que hay entre ellas, nubes de polvo y gas que pueden formar nuevas estrellas. Si se fijan en nuestro telescopio, comprobarán que no es el que uno se imagina que utilizan los astrónomos. Parece más bien una antena parabólica, como las que tenemos en casa para recibir programas de radio y televisión. La radiación que nosotros medimos es muy similar. Son ondas de radio como las que transmiten televisión desde los satélites. Para que nosotros podamos percibirlas, tenemos que transformarlas en otra cosa. Pueden ser sonidos o imágenes que han sido convertidos con programas informáticos. Esos datos nos muestran el universo frío y nos proporcionan información acerca de la materia que conforma las estrellas. En este caso es incluso mejor. Se trata del material con el que se formarán las estrellas. ¿Qué átomos? ¿Qué moléculas se generan en el universo? Estos se revelan mediante sus huellas digitales espectrales, principalmente en el área de la radiofrecuencia. Objetos que permanecen ocultos para el ojo humano pueden hacerse visibles gracias a la tecnología. Esta es una fotografía de nuestra Vía Láctea, tomada en el ámbito de la radiofrecuencia. Tenemos otra opción, en la que nuestro radiotelescopio no está solo. Nos conectamos por medio de una red a través de todos los continentes y océanos. Nuestro radiotelescopio está conectado con otros radiotelescopios de la Tierra, lo que nos permite crear un receptor virtual del tamaño de la Tierra e incluso mayor, porque obtenemos ayuda de un radiotelescopio que viaja en un satélite de investigación. Este satélite orbita alrededor de la Tierra a una distancia casi tan lejana como la Luna, a 350.000 kilómetros. Así que puedes abrir un radiotelescopio 30 veces más grande que la Tierra y ver detalles muy precisos del interior de galaxias lejanas y de núcleos activos de galaxias. Podemos investigar la energía que generan de agujeros negros muy masivos. En una galaxia existen innumerables estrellas y otros cuerpos celestes que orbitan alrededor de su núcleo. Se cree que allí hay cuerpos increíblemente masivos, con una masa hasta 1 millón o incluso 1.000 millones de veces superior a la de nuestro Sol. Incluso si miramos al centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, encontraremos allí un gigante semejante. No obstante, se encuentra a 25.000 años luz de la Tierra. Estas son imágenes reales del centro de la Vía Láctea, aceleradas 32 millones de veces. Estos movimientos de las estrellas solo pueden explicarse por la existencia de un agujero negro en el centro. Las órbitas nos permiten también extraer conclusiones acerca de la masa del objeto alrededor del que orbitan. El agujero negro supermasivo, situado en el centro de nuestra galaxia, la estrella Sagitario A, tiene una masa aproximada 4.300 millones de veces superior a la del Sol. La materia que se encuentra alrededor de semejante peso rota a tanta velocidad que la fricción produce una radiación extremadamente grande. Esta radiación se genera también en el espectro visible, por lo que estas regiones suelen brillar con gran intensidad. Pero sigue siendo un misterio.
cómo se pudieron originar los agujeros negros supermasivos. ¿Se formaron junto con las galaxias que los circundan? Es un interrogante que se plantean las investigaciones actuales. Es probable que la fusión de varios agujeros negros juegue un papel relevante. Cuando dos galaxias convergen durante miles de millones de años, se arremolinan y terminan colisionando. Y lo mismo sucede con el centro de los agujeros negros, hasta que se fusionan para formar objetos celestes con una masa todavía mayor. Somos capaces de observar estas galaxias, pero ¿cómo podemos observar los agujeros negros que hay en ellas? Del propio agujero negro no recibimos ninguna radiación, pero sí intensas señales de radio, incluso muy remotas, de la materia que gira en espiral hacia el interior del agujero negro en forma de disco de acreción. Antes de precipitarse en el agujero negro, dicha materia libera una gran cantidad de energía a través de campos magnéticos muy potentes. Esta energía se canaliza hacia arriba y hacia abajo en forma de chorros de materia altamente concentrada y energética que sí somos capaces de detectar. En la década de 1960, una de estas potentes señales se recibió cerca de la constelación del Cisne. Este descubrimiento se convirtió en el primer caso de detección de un agujero negro, Cygnus X1, un sistema binario. Una de las dos estrellas colapsa formando un agujero negro y orbita alrededor de su vecino cósmico, mientras lo devora lentamente. La materia atraída gira alrededor del agujero negro y genera una radiación extremadamente intensa, mientras dos chorros de plasma son proyectados hacia el universo. Estas fotografías muestran un chorro que sale despedido a una distancia de varios años luz en el universo. Con frecuencia estos chorros adquieren proporciones que superan incluso el tamaño de la propia galaxia. Los llamados núcleos activos de galaxias son agujeros negros supermasivos situados en el centro de las galaxias que se alimentan de materia. Algunos son tan luminosos que se llegó a pensar que eran estrellas cercanas u objetos cuasi estelares. De ahí el nombre con el que se les conoce, cuásar. Cuando uno de estos chorros de alta energía choca contra otra galaxia, a menudo origina la formación de nuevas estrellas. Los chorros de energía son corrientes de plasma que salen despedidos desde las proximidades del agujero negro hacia su eje de rotación. Proceden de los centros de las galaxias, de la zona situada justo al lado de los agujeros negros. Estos chorros están presumiblemente formados por electrones, positrones y campos magnéticos. El plasma sufre una aceleración muy alta, hasta alcanzar casi la velocidad de la luz, y es proyectado hacia el espacio. Desde la Tierra podemos observar estos chorros, y siempre que lo hacemos, pensamos que hemos encontrado otra galaxia que alberga un agujero negro activo. Nuestro deseo de profundizar cada vez más en la observación del universo parece impulsar también el desarrollo de nuevas tecnologías. Desde principios de la década de 1990, el telescopio espacial Hubble, un proyecto conjunto de la NASA y la Agencia Espacial Europea, nos ha ofrecido imágenes espectaculares del cosmos. Proyectos como el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral o radiotelescopios gigantes como el de Effelsberg nos permiten obtener visiones muy remotas y brillantes del interior del universo. Como estas impresionantes fotografías de espectaculares nebulosas o de galaxias remotas.
Observatorios, telescopios y satélites nos han permitido observar puntos del universo desconocidos y nos han ofrecido respuestas a numerosas preguntas que hasta entonces ni siquiera nos habíamos planteado. En el mundo de la ciencia nos hacemos muchas preguntas y cuando encontramos una respuesta, a menudo esta genera muchas otras preguntas a su vez, como ocurre en este caso. No obstante, es obvio que el Hubble y otros grandes telescopios han supuesto un enorme avance para la astronomía en los últimos años. Cada nuevo gran telescopio nos proporciona nuevos datos e imágenes. A partir de ahí, nuestro trabajo es aprender a interpretarlos. No muy lejos de la costa holandesa se encuentra uno de los centros de investigación espacial más importantes del mundo. Muy conocida gracias a misiones como Rosetta, la Agencia Espacial Europea, o ESA, por sus siglas en inglés, es pionera en este campo desde hace 40 años. Satélites capaces de medir rayos X, rayos gamma y similares se lanzan al espacio, donde no son obstaculizados por la atmósfera terrestre. Desde allí pueden completar la imagen que tenemos del universo. La ESA es básicamente el nexo de unión entre los ingenieros y los científicos. Si los científicos quieren observar los agujeros negros o quieren investigar algo en el espacio, básicamente la ESA les proporciona el equipo, construye y desarrolla satélites. La ESA participa en diferentes satélites que observan rayos infrarrojos, rayos ópticos, rayos X e incluso rayos gamma. En este momento hay varios satélites funcionando y también se están desarrollando otros nuevos. Integral es un satélite que hace mediciones de rayos X, rayos gamma y de luz visible para estudiar los agujeros negros. También puede tomar espectaculares imágenes de nuestra Vía Láctea. ¿Qué se necesita para ello? ¿Y cómo puede detectar agujeros negros? Primero, se necesitan detectores que capten rayos X. Los rayos X y los rayos gamma se emiten desde muy cerca de un agujero negro. De manera que si quieres saber algo acerca del agujero negro, tienes que observarlo en el espectro de los rayos X y gamma. La cantidad de radiación de rayos X o gamma que proviene de estos objetos te dice qué clase de objetos son, cómo se comportan y cómo varían, ya que tienen unas características determinadas. Si se trata de un agujero negro, muestra cierto tipo de radiación, con determinados patrones. Por ejemplo, los agujeros negros estelares, es decir, agujeros negros pequeños, varían de una determinada forma, y cuando ves eso en un detector de rayos X, te das cuenta de que es un agujero negro. Otros tipos de estrellas masivas, como las estrellas de neutrones, tienen una superficie sobre la que algo puede explotar. Esa es también una característica que se puede identificar gracias a los rayos X. O, por ejemplo, cuando un material explota en la superficie, ves un destello repentino que luego desaparece. Pero en los agujeros negros no hay superficie, así que el material cae dentro y se difumina. Algo ocurre cerca del agujero negro, y luego se difumina y desaparece. El entorno extremo de un agujero negro y lo que sucede allí con la materia puede darnos información sobre lo que hay realmente en su interior. ¿Qué sucede con la materia que cae en un agujero negro?
En el horizonte de sucesos, la materia que cae dentro de un agujero negro y por ende también el astronauta se acelerarían hasta alcanzar la velocidad de la luz, momento en el que todos los efectos de la relatividad general y especial entrarían en vigor. De manera que el tiempo se ralentizaría y el astronauta aumentaría cada vez más de masa. Para un observador externo, el tiempo transcurriría tan lento que parecería una eternidad, porque cuando el astronauta llega al horizonte de sucesos, el tiempo prácticamente se detiene. De todos modos, estamos hablando de una situación muy hipotética, ya que en el entorno inmediato de un agujero negro sería algo extremadamente irreal. La radiación de alta energía en forma de rayos X y rayos gamma sería tan elevada que el astronauta nunca llegaría a alcanzar el agujero negro, moriría mucho antes. Pero, ¿qué sucedería si el viaje a través de un agujero negro continuase más allá de lo que hasta ahora se creía? ¿Y si se tratara de una especie de portal hacia otro punto del universo o incluso hacia otra dimensión? Suponiendo que un astronauta pudiera sobrevivir a la radiación extrema, probablemente aparecería en un punto muy distante del universo. ¿Se trataría entonces de un viaje a través de un agujero de gusano? Tal vez el espacio-tiempo se curva hasta tal punto que forma una especie de túnel, un atajo, hacia un punto diferente del espacio o a otro tiempo. En un hipotético viaje a través de estos agujeros de gusano, los astronautas alcanzarían velocidades superiores a la de la luz, que tendría que viajar por las paredes exteriores del agujero. Aunque suene a ciencia ficción, hay científicos que consideran plausibles estas teorías. Hay algunas teorías que sostienen que existen agujeros negros que absorben la radiación. Y hay otros científicos que afirman que también existe una suerte de antiagujeros negros. Es como el positivo y el negativo. Si hay agujeros negros, tendría que haber también agujeros blancos. Hay gente que piensa, aunque se trata obviamente de pura especulación, porque nunca hemos observado un agujero negro, que si entráramos en un agujero negro, apareceríamos en cualquier otra parte del universo y saldríamos por un agujero blanco. Eso es lo que consideran algunos. No existe ningún indicio real de la existencia de agujeros de gusano. Sin embargo, efectivamente, algunos científicos trabajan con este concepto y consideran que podrían existir agujeros negros o agujeros negros supermasivos en el universo que podrían ser agujeros de gusano. Pero nunca han sido observados. La idea del agujero de gusano se remonta a Albert Einstein, que para zanjar la cuestión de los agujeros negros planteó el concepto denominado puente de Einstein-Rosen, una idea similar a un agujero de gusano. Los escritores de ciencia ficción tomaron después esta idea y la popularizaron. Es un concepto muy usado en la literatura de ciencia ficción, pero por el momento no tiene mucha base científica. Lo que sigue siendo un gran enigma es cómo la materia puede sencillamente desaparecer, es decir, dejar de existir, mientras sigue conservando su masa. Si aplastáramos el Sol hasta reducirlo a un punto, su materia desaparecería, pero su masa seguiría manteniendo a los planetas en sus órbitas. No podemos observar lo que cae en un agujero negro, así que no podemos explicarlo. Solo podemos imaginarlo, y eso es lo que hacen los matemáticos. También los astrónomos pueden fantasear al respecto, pero nosotros nunca lo sabremos. Una vez dentro, la materia desaparece. Para nosotros, los seres humanos, es un concepto muy difícil de entender. Podemos comprimir la materia, aplastarla hasta reducirla a un pequeño punto, pero convertir la materia en una singularidad que deja de existir es inimaginable.
Desde un punto de vista matemático es algo factible, pero para la mente humana es algo muy difícil de entender. Es decir, podemos comprimir la materia, pero llegado a un cierto punto, tenemos que parar. No concebimos que se pueda comprimir la materia hasta llegar a cero, hasta hacerla desaparecer. Para nosotros es muy difícil de entender. El científico probablemente más popular de nuestro tiempo, el catedrático de la Universidad de Cambridge, Stephen Hawking, es uno de los más importantes precursores en el campo de los agujeros negros. Él mismo dudó durante años de su propia idea, la radiación de Hawking. En la década de 1970 publicó esta teoría, con la que no solo cambió nuestra imagen de los agujeros negros, sino que revolucionó también nuestra visión del universo. Es un efecto de la mecánica cuántica. En la proximidad de un agujero negro, cerca del llamado horizonte de sucesos o radio de Schwarzschild, puede suceder que se creen espontáneamente partículas a partir de la energía gravitacional. Cuando una partícula cae en un agujero negro, otra escaparía hacia el universo y por lo tanto el agujero negro podría evaporarse. A partir de los 60, algunos astrónomos y astrofísicos comenzaron a estudiar esa idea con teorías muy interesantes. ¿Son los agujeros negros completamente negros? ¿Puede escapar la materia de los agujeros negros? Al principio, Hawking negó la posibilidad de que pudiera suceder. Más adelante, tras realizar cálculos más precisos, dijo que podrían escapar pequeñas cantidades de materia, lo que implicaría que los agujeros negros se evaporan poco a poco, pero lo harían en lapsos temporales que irían más allá de la edad del universo. Esta idea implicaría que incluso estos gigantes oscuros del universo podrían tener alguna vez un final. Sin embargo, este efecto solo sería relevante en el caso de agujeros negros pequeños, con muy poca masa. Los científicos tratan de investigar este fenómeno en la frontera franco-suiza, cerca del lago de Ginebra, en el acelerador de partículas más grande del mundo, el LHC, o Gran Colisionador de Hadrones, de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, o CERN. En un anillo de 27 kilómetros de circunferencia, las partículas son aceleradas hasta alcanzar casi la velocidad de la luz antes de hacerlas colisionar entre sí. Mediante este sistema, los científicos confían en descubrir nuevos conocimientos en el área de la física de partículas, pero el experimento no estuvo exento de polémica. Cuando los paquetes de partículas colisionan entre sí durante una fracción de segundo, se alcanzan temperaturas 100.000 veces superiores a las registradas en el núcleo del Sol. Los críticos de este superexperimento han predicho el apocalipsis. Sostienen que podrían originar agujeros negros, es decir, acumulaciones de materia extremadamente densas, capaces de engullirlo todo, incluso la luz. Si estos agujeros negros escaparan a nuestro control, podrían acarrear el fin del mundo. Incluso presentaron una solicitud al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para evitar el experimento, pero fue rechazada. Las teorías que predicen la formación de tales microagujeros negros en el Gran Colisionador predicen también que los agujeros negros colapsarían en un tiempo de 10⁻⁻35 segundos para convertirse en partículas cuya existencia ya conocemos y cuyo comportamiento conocemos también con exactitud. Las partículas introducidas en el sistema son preaceleradas en varios anillos. A continuación, las partículas se aceleran hasta alcanzar velocidades próximas a la de la luz en el Gran Colisionador de Hadrones. A lo largo del anillo se encuentran varios detectores que envían una ingente cantidad de datos y muestran lo que sucede cuando dos partículas colisionan entre sí. Este proceso puede dar lugar a la creación de partículas elementales. Así fue probablemente como se descubrió en 2012 el famoso bosón de Higgs, y de la misma manera podrían generarse microagujeros negros.
El gran enigma es, ¿existen realmente? Si efectivamente llegáramos a descubrirlos en el gran colisionador de hadrones, deberíamos estudiarlos con más detalle y aprenderíamos muchas cosas nuevas. La hipótesis de los microagujeros negros surge de la necesidad de encontrar una nueva teoría más allá de la teoría cuántica y la teoría de la relatividad conocidas hasta ahora. Estas teorías requieren dimensiones espaciales adicionales. Normalmente manejamos 3 dimensiones espaciales, más una temporal. Pero podría darse el caso de que existieran dimensiones espaciales adicionales mucho más pequeñas que las que conocemos hasta ahora, lo que explicaría que aún no las hayamos descubierto. Si la fuerza de la gravedad en estas dimensiones adicionales fuera lo bastante grande, podríamos llegar a observarlas en el gran colisionador de hadrones. Y podría darse el caso de que la gravedad adquiriera la suficiente intensidad como para formar estos microagujeros negros. Un grupo de investigadores internacionales trabaja sin descanso en diferentes proyectos en el CERN, tratando de responder a estas preguntas esenciales. ¿Cómo puede la física de partículas ampliar nuestra comprensión sobre nosotros mismos y sobre el universo en el que nos encontramos? La teoría de supercuerdas, con sus dimensiones adicionales, resulta muy atractiva ya que nos allanaría el camino para encontrar una teoría conjunta del universo. Si encontráramos los microagujeros negros en el gran colisionador, daríamos un paso gigantesco hacia adelante. Aunque no revolucionaría por completo nuestra visión del cosmos, sin duda la complementaría enormemente y nos brindaría una perspectiva nueva del universo. Los agujeros negros son, por lo tanto, materia de interés no solo para los astrónomos, sino también para los físicos de partículas. Desde que surgió esta nueva idea, estos fenómenos del cosmos dividen a la comunidad científica. Aunque hemos avanzado mucho, todavía seguimos buscando modelos que expliquen estos fenómenos. El tema de los agujeros negros es un área donde nos enfrentamos a nuestra falta de conocimiento y en la que nos cuesta mucho avanzar con nuestras teorías actuales de la física. Si al final encontramos una solución, podremos ir más allá en la física cuántica. Sabremos si la gravitación cuántica será necesaria. Creo que entonces podremos dar un paso enorme en los conocimientos que atañen a nuestro universo y en las leyes de la física que sirven para describirlo. Estos fenómenos son probablemente casi tan antiguos como el propio universo, y sin embargo, solo hace un instante cósmico que hemos comenzado a investigarlos. Gigantescos telescopios e instituciones de investigación dan fe de nuestra sed de conocimiento. Nuestras ideas sobre el universo han ido evolucionando a lo largo del tiempo y se siguen desarrollando. No obstante, quedan muchos interrogantes por resolver. Recibimos señales increíblemente intensas, también desde el centro de nuestra Vía Láctea, y todavía no sabemos con exactitud qué se esconde tras ellas. Núcleos activos de galaxias y agujeros negros estelares se encuentran en los límites de la física y la imaginación, despertando nuestra curiosidad y nuestro espíritu investigador. Los agujeros negros ofrecen a la ciencia un amplio margen para la investigación y podrían ser una clave para comprender el universo. Los científicos del futuro seguirán intentando descifrar el gran enigma de nuestro universo.